3 votos a favor y 2 en contra. La Corte de Constitucionalidad resolvió amparar al Procurador de los Derechos Humanos y además dejar sin efecto de forma definitiva la declaración de non grato y la expulsión del jefe de la CICIG del país. Obviamente, esto provocó diversas reacciones, se generaron por la resolución, principalmente de la Corte de Constitucionalidad. El Tribunal Constitucional, después de un exhaustivo análisis del caso, otorga el amparo provisional solicitado y, como efecto de esa decisión, deja en suspenso definitivo el acto que se señaló como reclamado y la decisión ahí contenida. La resolución de la Alta Corte dice que el presidente no cumplió con la solemnidad formal de actuar siempre con los ministros en consejo o separadamente con uno, como lo dicta el artículo 182 de la Constitución de la República en su segundo párrafo. El abogado Raúl Falla cataloga de ilegal lo hecho por la Corte de Constitucionalidad. Una resolución totalmente ilegal, una resolución totalmente sesgada que violenta flagrantemente la Constitución Política de la República de Guatemala. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, haciendo caso omiso a los preceptos constitucionales que claramente establecen como facultad del presidente de la República, sin que esté en Consejo de Ministros, para declarar non grato a una persona de un cuerpo diplomático, en este caso el comisionado Iván Velázquez, que está equiparado a un embajador, y declararlo y poderlo expulsar del país. Es una facultad que la Constitución le da al presidente de la República para poderlo hacer. Esa facultad es inapelable, esa facultad no es sujeta a ningún recurso constitucional ni de ningún recurso ordinario, porque es una facultad clara del presidente de la República para poderlo hacer. Entonces venimos a caer en una Corte de Constitucionalidad a todas luces cooptada y que se presta a asuntos políticos. La resolución no es legal, no es constitucional, es una resolución política por virtud de la cual le imponen a Guatemala a una persona que fue declarada non grata y que la mayoría de guatemaltecos no queremos en el país. Sin embargo, para el abogado Omar Barrios, la Corte de Constitucionalidad se equivocó, pues prácticamente le dio las directrices al presidente de lo que debe hacer, es decir, declarar non grato a Iván Velázquez con el respaldo de sus ministros en consejo o separadamente con uno. A decir de Barrios, si el mandatario cumple con este proceso sencillo, todo estará consumado. Pero viene la Corte de Constitucionalidad y hace algo que le va a favorecer al presidente a futuro. ¿Qué es lo que hace la Corte de Constitucionalidad? Todo el mundo está celebrando y piensa de que la Corte protegió al comisionado y que esto va a afectar al presidente. No, la Corte, parafraseando lo que escuchamos en medios, está diciendo que otorga el amparo en definitiva porque el acto del presidente no reúne los requisitos para declarar a alguien persona non grata, porque el presidente, tal y como lo establece el artículo 182, debe actuar siempre con sus ministros, con uno, con dos o en consejo. Y aparte el artículo 194 establece una de las atribuciones más importantes de los ministros, que es el refrendo ministerial. Y en decisiones de carácter internacional y diplomático siempre debe comparecer el vicepresidente de la República. Entonces la Corte está estableciendo de que no se llenaron esos requisitos. Ok, y que por eso otorga el amparo definitivo. Grave error, porque entonces lo que va a hacer el presidente de la República es que sí va a emitir un acto que llene los requisitos y la Corte no va a poder detenerlo. Es decir, que si ahorita el presidente se va, refrenda al vicepresidente, refrendan los ministros de Relaciones Exteriores o los correspondientes, ahora ya no hay posibilidad de proteger al comisionado bajo esa vía porque ya cumplió el presidente lo que la Corte está estableciendo. Entonces, ojo, la Corte, por querer hacer algo que le ayude a determinado sector, lo que está haciendo es arruinando de nuevo el sistema legal. Para Julio Talamonti, la declaración de non grato y expulsión de Iván Velázquez del país es un asunto entre el presidente Jimmy Morales y la ONU. La CC no debe inmiscuirse en nada.
Es decir, al final de cuentas, tanto lo que dice la Convención de Viena como lo que dice este tratado entre la Organización de Naciones Unidas que le da vida a CICIG y el Estado de Guatemala, dice una cosa en el artículo 12, que es donde está mal interpretada esta situación. Dice que las partes, es decir, Naciones Unidas y el Estado guatemalteco, son las únicas que tienen la competencia de ver de mutuo acuerdo cómo van a resolver sus diferencias sin que nadie más deba involucrarse. Por esto es aquí donde se pone en duda la competencia que había en este ámbito del derecho internacional público de un órgano, el máximo órgano, eso sí, legal aquí en Guatemala, pero en el ámbito local. Esto no es cuestión de derecho local nuestro. Las únicas dos partes involucradas, es decir, Naciones Unidas y Estado de Guatemala, van a terminar dilucidando cuál es la solución. Y la solución más sana en este caso, ante la petición del presidente, que seguramente la va a volver a ser refrendado por los ministros, es hacer la sustitución del comisionado. La CICIG va a continuar, la lucha contra la impunidad también va a continuar, y no suponemos que solamente es la figura de una persona la que puede continuar con esa lucha, sino que es la institucionalidad